Buenas tardes, jóvenes. Hola, chicos, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo me copian? Hola. Hola, hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo me copian? Hola. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Lidia? Buenas noches, ¿cómo se me escucha? Bien, doctor. Bien, gracias. Por favor, como de costumbre, no olviden registrarse en el chat. Bien, el día de hoy, mientras se van conectando los compañeros, abordamos un nuevo tema que tiene como título Los derechos reales sobre cosa ajena. No olvidemos que como definición desde el primer tema, chicos, establecimos que los derechos reales están constituidos por aquellos derechos que se generan a través de un vínculo que tiene una persona sobre un determinado bien, ¿no? No estableciéndose de manera sucinta de principio si es de su propiedad o no es de su propiedad. Esto en el entendido de que habíamos visto el tema de la posesión como tal, ¿ya? Entonces, el objetivo del presente tema tiene que radicar en que, concluido el mismo, tenemos que ser capaces de identificar qué derechos reales son o van a ser ejercidos sobre cosa ajena, sobre bien ajeno, cuáles van a ser las características de estos derechos reales y cuál es el alcance al que van a tener las personas que puedan estar sobre derechos que no les pertenecen, que les pertenecen a otra persona, que no es la posesión, porque la posesión como tema ya avanzado, lo hemos visto de manera muy amplia, ¿no? Tiene sus precisas y particulares características, generan otro gran derecho, como el de la propiedad, y todas las connotaciones que también intervienen en la usucapión, porque es el modo de viabilizar esa forma de adquirir la propiedad. ¿Ya? Por derecho real vamos a entender que, sobre cosa ajena, lógicamente, que alguien tercero va a hacer uso o va a disfrutar o simplemente la va a usar, ¿sí? De un bien que no es suyo, que se conoce quién es el propietario y que por ende va a tener ciertas facultades sobre ese derecho real, sobre bien ajeno. A ver, continúan conectándose los muchachos. Voy a compartir con ustedes. No, primero veamos, empecemos esta vez con el documental, ¿ya? Hola, hola. Bien. Y en esta oportunidad, Y concepto vamos que a nos ver aporta. dentro de la legislación comparada para establecer similitudes, diferencias y demás. Como primer derecho real sobre cosa ajena, vamos a conocer al usufructo. Doctor, disculpe, una Adelante. consultita antes del video. El artículo 21-29 no es el mismo de No, de nuestro código, ¿no? no, por eso les estoy diciendo, vamos a empezar esta vez con el documental dentro de una hermenéutica de legislación comparada, para que cuando entremos al tema de fondo veamos las similitudes o identifiquemos las diferencias. ¿Listo? Lo que yo quiero que ustedes capten es desde ya lo que están viendo, el concepto, ¿ya? Cómo está conceptualizado en una legislación de un país hermano
el usufructo, cuáles son las potestades que se dan en el usufructo, ¿ya? Cuáles son los sujetos que intervienen en el usufructo, qué significa usufructo, ¿ya? Esto con el fin de que podamos entender a veces la excesiva tecnicidad con la que nuestro Código Civil maneja algunos términos, ¿no? Hay legislaciones civiles, escogido, entre las que más utilizo son la argentina, la mexicana, alguna vez la española, que es muy similar a la nuestra, pero entre la argentina, que es mucho más similar, entonces prefiero utilizar en este caso la legislación argentina. Para posteriormente, Doctor, y en nuestro código, ¿cuál es el artículo que vamos a ver del usufructo? a ver, está como título en derechos reales sobre cosa ajena, usufructo. Si mal no recuerdo, está entre el artículo 190 y tantos, 180 y tantos, cerca del 200, si mal no recuerdo, que lo vamos a ver en la segunda sesión analizando también el Código Civil nuestro. Ya está como derechos reales sobre cosa ajena. Ese es el título del capítulo, ¿ok? Pero en primera instancia me gustaría mucho que primero advirtamos el documental para reconocer conceptos, para reconocer términos, características, funciones, qué atribuciones se reconoce en el usufructo como derecho real sobre cosa ajena, por qué se llama al usufructo en primera instancia, porque hay otros, como derecho real sobre cosa ajena. Eso es lo que me interesa, para que cuando empecemos a ver el tema ya de fondo, porque este es un documental de unos 10 minutos, cuando empecemos a ver el tema de fondo, podamos entender de qué estamos hablando, no nos sea extraña la terminología ni nada por el estilo, ¿ya? Bien. 216 había sido, doctor, por si acaso. Exactamente. Bien. Voy a empezar entonces, como de costumbre, voy a suprimir mi cámara para el documental, para que puedan exactamente. Voy a acceder al sonido y voy a silenciar mi micrófono para que lo podamos ver. Por favor, pongan mucha nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2129. Acá se establece que el usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Como pueden apreciar, este es un derecho real sobre cosa ajena y que se ejerce por la posesión. Asimismo, es un derecho real de los denominados de uso y goce o de disfrute, junto con el uso, la habitación y la servidumbre. Y este es también un derecho real principal. Vamos a analizar los elementos del usufructo. Con respecto al sujeto, este derecho real puede ser constituido a favor de personas físicas o personas jurídicas, y puede ser constituido también en cabeza de un sujeto único o de un sujeto plural. Es así que puede presentarse el supuesto de cousufructo. Así lo establece el artículo 2132. Este artículo prevé que el usufructo puede establecerse conjunta y simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una, subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer. Con respecto al objeto, la constitución del usufructo puede recaer tanto sobre bienes materiales como sobre bienes inmateriales. Así lo prevé el artículo 2130. Este artículo expresa que el usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o una parte indivisa de los siguientes objetos: una cosa no fungible, un derecho solo en los casos en que la ley lo prevé, una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales, el todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario.
Vamos a ver ahora algunos aspectos distintivos del usufructo. El primero de ellos está relacionado con la propiedad ajena. Como habrán podido apreciar por lo que he presentado hasta el momento, se trata de un derecho real en virtud del cual el propietario constituyente desmiembra ciertas facultades que son inherentes a su derecho real a favor del titular del gravamen denominado usufructuario. Y el usufructuario tiene el deber de respetar este principio de salva rerum substancia. Y este principio tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, el deber de conservar la materia del objeto, es decir, que el usufructuario no puede modificar la cosa en sus características esenciales. Y también tiene el deber de no alterar el destino de la cosa. Es así que el usufructuario debe mantener el destino económico de la cosa. Es decir, que el goce del usufructuario va a estar definido por el destino natural y ordinario de la cosa. Así, por ejemplo, si el propietario de una casa, titular de dominio de este inmueble, constituye el derecho real de usufructo en favor de otra persona, esta otra persona, que es el usufructuario, debe conservar este inmueble, es decir, que no puede modificar sus características esenciales, no puede convertir la casa en un establo de caballos, de modo tal que altera el destino de la cosa, sino que debe mantener el destino económico de la casa, es decir, debe utilizarla como vivienda. Vamos a ver ahora cómo es la constitución del usufructo. Para ello debemos analizar quién está legitimado para constituir derecho real de usufructo, cuestión que está prevista en el artículo 2131. Este artículo establece que solo están legitimados para constituir usufructo el dueño, el titular de un derecho de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que puede recaer. Es decir, que quienes están legitimados para constituir derecho real de usufructo son el titular de dominio, los titulares de condominio, en tanto y en cuanto exista el consentimiento de todos los comuneros, el titular de un derecho de propiedad horizontal y el superficiario. Así, por ejemplo, si yo soy titular de propiedad horizontal sobre un departamento ubicado en la ciudad de Mar del Plata, puedo constituir usufructo en favor de otra persona. Estos son los legitimados. Y además existe una prohibición de usufructo judicial. Es decir, que en ningún caso el juez puede constituir un usufructo o imponer su constitución. Entonces, hemos visto quiénes son los legitimados, para quién está prohibida la constitución del usufructo, y vamos a ver ahora los modos de constitución. Están previstos en el artículo 2134, que establece que el usufructo puede constituirse por la transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad, por la transmisión de la nuda propiedad con reserva del uso y goce, o por transmisión de la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra. Es decir, y voy a tratar de ponerlo con ejemplos para que esto se entienda. Vamos a ver el inciso A. Supongamos que yo soy titular de dominio de un inmueble destinado a vivienda, es decir, de una casa. Yo vivo en esta casa, pero decido transmitir el uso y goce a otra persona, reservándome la nuda propiedad. Es decir, yo sigo siendo el dueño, el propietario de esta casa, pero transmito el uso y goce a otra persona. Por ejemplo, se lo transmito a Juan. En este caso, yo sigo siendo el dueño de la casa y Juan tiene el uso y goce. Es decir, que puede vivir en esta casa, puede alquilarla, pero no puede
alterar el destino de la cosa y tampoco puede modificar la cosa en sus características esenciales. Con respecto al inciso B, el usufructo también puede constituirse por la transmisión de la nuda propiedad con reserva del uso y goce. Así, por ejemplo, supongamos que yo soy titular de dominio de esta casa y realizo una donación de este inmueble, es decir, que se la estoy regalando a una persona, pero me reservo el uso y goce. Así, suponiendo que yo tengo un único hijo y decido donarle este inmueble, puedo hacerlo, obviamente a través de una escritura pública, y me reservo el uso y goce. Es decir, que yo puedo seguir viviendo en esta casa, puedo alquilarla si quiero, pero tengo la obligación de conservarla y de no alterar el destino de la cosa porque yo ya no soy el dueño. Y con respecto al inciso C, este artículo prevé que el usufructo puede constituirse por transmisión de la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra. Así, por ejemplo, si yo soy titular de dominio de este inmueble, de esta casa, puedo celebrar un contrato de compraventa con una persona, es decir, le vendo esta casa, pero constituyo el usufructo en favor de otra persona. Es decir, que Juan va a ser el dueño de esta casa, pero Pedro va a tener el uso y goce. Y el artículo 2135 presume la onerosidad. Es decir, que en caso de duda, la constitución del usufructo se presume onerosa. Esto significa que el usufructo se presume oneroso, con independencia de que se haya constituido por contrato o por disposición de última voluntad. Siempre que haya duda, se presume oneroso. Y para finalizar con el tema de la constitución, vamos a ver qué pasa con las modalidades. Cuestión que está prevista en el artículo 2136 y que establece que el usufructo puede ser establecido pura y simplemente, sujeto a condición o plazo resolutorios, o con cargo. No puede sujetarse a condición o plazos suspensivos. Y si así se constituye, el usufructo mismo se tiene por no establecido. Cuando el testamento subordina el usufructo a una condición o plazos suspensivos, la constitución solo es válida si se cumplen antes del fallecimiento del testador. Esto significa que el usufructo solo puede sujetarse a plazos y condiciones, en tanto y en cuanto estos plazos y condiciones sean resolutorios. Es decir, que está prohibido supeditar este derecho real a una condición o plazo suspensivos. Y fíjense que incluso cuando el usufructo testamentario está subordinado a una condición o plazos suspensivos, esta constitución va a ser válida solo si estas modalidades se hubieran cumplido antes del fallecimiento del testador. Bien, hasta acá. Antes, chicos, por esta vez no lo voy a hacer público, pero es de mal gusto, de mala educación y falta de respeto estar jugando en el monitor con la presentación que se está viendo. ¿Cierto? Creo que tenemos que ser respetuosos con los compañeros, con la clase y mucho más con el docente. No me agrada personalmente cuando se estén viendo las presentaciones, estén, no sé si jugando o perturbando ahí, realizando líneas, rayas o cosas por el estilo. Ya, por favor, les voy a pedir. Bien. Esa es una presentación sobre lo que hoy vamos a abordar como derecho real sobre cosa ajena. ¿Ok? ¿Quién ha captado?
las características más esenciales sobre lo que podemos entender como usufructo como tal. ¿Quién es el que puede constituir? ¿Quién está legitimado para constituir un usufructo? El propietario en este caso, licenciado, solo el propietario. Muy bien. Lo que quiere decir que el legitimado, el que está habilitado para poder constituir u otorgar un derecho real sobre su bien, que se llama usufructo, es el propietario. ¿Sí? ¿Y qué significa usufructo? ¿Quién podría contestar esa pregunta? Doctor, ¿sería que una persona puede gozar o usar un bien que no le pertenece, o sea, del cual no es propietario? Perfecto. Sí, dicho de esa forma, es usar, disfrutar de un bien que no nos pertenece, ¿cierto? No nos pertenece. ¿Qué prohibiciones están establecidas para el usufructuario cuando se constituye un usufructo? No puede cambiar en este caso el uso de la vivienda. Si él ha adquirido el usufructo como una vivienda, él no puede cambiarlo, digamos, a una granja o algo comercial. Sí o sí tiene que mantenerse como una vivienda. Perfecto. ¿Qué más? No puede cambiar el destino del bien si ha sido constituido un usufructo para vivienda. Perfecto. ¿Qué otra cosa? No puede tampoco disponer para la venta, doctor, o hacer algún beneficiarse de eso si las otras personas que están dentro de este usufructo no están también de acuerdo. Muy bien. Claro que no puede disponer, porque no es el propietario, es el usufructuario, es el que está usando, gozando, disfrutando de un bien que no le pertenece. Muy bien, se ve que han puesto especial atención. Veamos ahora, ya entrando al tema como tal, y quiero que por favor identifiquen mediante, vayamos avanzando, vayan identificando las similitudes que van a poder encontrar. A ver, veamos. Les decía el tema de hoy, derechos reales sobre cosa ajena. Ojo, que el usufructo no es la única, no es el único derecho real. Bien. Vamos a empezar entonces con un derecho real sobre cosa ajena que se denomina usufructo. Podemos definir a este derecho real sobre cosa ajena como el derecho de disfrutar o a disfrutar de bienes ajenos, con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser, como creo que decía Lidia, a no ser que el título de su constitución, es decir, el documento con el que se va a constituir un usufructo, autorice o las partes se hayan puesto de acuerdo. Dentro de las prohibiciones que acabamos de ver en el documental, como decían sus compañeros, el usufructuario no puede cambiar el destino del bien otorgado en usufructo. Si fue otorgado para vivienda, debe mantener para vivienda. No puede hacer modificaciones que hagan variar la sustancia del bien, es decir, así como se encontraba el bien. Y es lógico pensar que no puede disponer, entre otras cosas que vamos a ver, ¿no? Dicho de otra forma, cuando una persona posee el usufructo de un bien, tiene derecho a su uso y disfrute, pero no tiene derecho a la propiedad. Eso está claro. Por eso el usufructo es parte de los derechos reales sobre cosa ajena. De ahí que usufructo, el término usufructo viene de usus y fructus, que quiere decir usar y gozar o disfrutar. Usus, fructus, usufructo, gozar y disfrutar de una cosa ajena. ¿Qué características tiene este derecho real llamado usufructo? ¿Es un derecho real sobre cosa ajena? Por excelencia, claro que sí. El objeto del usufructo no forma parte del patrimonio del usufructuario, es decir,
El objeto del usufructo es un bien. Hablemos de un bien inmueble, bien fungible, bien no fungible, ya lo vamos a ver, pero hablemos de un bien inmueble. Es lógico pensar que el único que está legitimado, como decía la compañera, para poder constituir u otorgar un usufructo sea el propietario. Por tanto, el usufructuario viene a ser aquella persona que va a usar, gozar de un bien ajeno. Y en ese sentido, el objeto del usufructo, el bien que se le otorgue para poder usar y disfrutar, no va a formar parte, no puede formar parte del patrimonio del usufructuario, sino que ese bien es parte del patrimonio del propietario. Es un derecho de disfrute completo. Esto es muy importante establecerlo porque cuando hablamos de usufructo, usa y goza como un verdadero dueño. No lo es, pero usa y goza con los derechos de un verdadero dueño. Ya vamos a ver más adelante. Por eso una de las características refiere que es un derecho de disfrute completo. ¿Ya? Además, el usufructuario puede disfrutar de todos los aprovechamientos de la cosa usufructuaria. Si bien lo vamos a desarrollar más adelante, es importante desglosar y explicar esta característica. La norma civil boliviana le otorga al usufructuario que puede disfrutar de todos los aprovechamientos. ¿A qué se refiere cuando dice de todos los aprovechamientos? Se está refiriendo a los frutos que puede generar ese bien que se le ha otorgado en usufructo. Ejemplo, si dentro del inmueble que se le ha otorgado en usufructo hay plantas frutales, ¿sí? El usufructuario puede disfrutar de esos frutos como si fuera un verdadero propietario, porque están dentro del bien que se ha otorgado como usufructo. Puede cosechar, ejemplo, esos frutos y los puede vender. Sí, los puede hacer, porque el usufructo permite usar y disfrutar. Disfrute. A eso se refiere la característica última en esta presentación, cuando manifiesta que puede disfrutar de los aprovechamientos de la cosa fructual. ¿Listo? Continuemos. Es un derecho temporal. ¿Sí? Sí. No es permanente, no es absoluto, y el límite de duración que va a tener es de carácter vitalicio, es decir, hasta que muera el usufructuario. Si se acuerdan el ejemplo que ponía en el documental, decía, por ejemplo, que cuando unos padres desean dejarles a los hijos su bien inmueble, pueden reservarse el derecho de usufructo hasta el último día de su vida. De ahí que el derecho de usufructo es temporal, no es definitivo e indefinido. Solo va a durar hasta la vida del usufructuario, salvo que se establezca un plazo distinto en el documento de constitución que después les voy a explicar. El usufructo nunca puede ser indefinido, lo que les decía hace un momento. Tiene que tener una duración, y el máximo de duración es hasta el último día de vida del usufructuario. Ahí lo tiene. Ahora, el usufructo... Doctor, disculpe, Adelante. pero ahí dice que no podría ser superior a 30 años. Más o sea que un adelante. papá... Ahorita vamos a ver. Oh, ya. Ahorita les aclaro ese tema. A eso iba. Cuando vimos el documental, ¿quién se acuerda qué establecía en el principio? Que podía constituirse a favor de una persona. ¿Qué tipo de personas?
Personas jurídicas. Ah, muy bien. Podía constituirse a favor de personas naturales, pero también a favor de personas jurídicas. Y ahí viene la absolución a la consulta y duda de Lidia. Dice, si el usufructuario es una persona jurídica, la duración del usufructo no podrá ser superior a 30 años. Es lógico. Una persona jurídica muere, ¿muere una persona jurídica o la que muere es una persona natural? La persona natural es la que Muere, muere. doctor. Natural sería, doctor. Ya. ¿Quién dijo que la persona jurídica muere? Ahí se nos abre un debate. ¿La persona jurídica muere? Licenciado, Depende, bueno, doctor. Puede ya, morir y también no, porque si una persona jurídica puede ser una empresa, la empresa puede durar un montón de tiempo y no podemos determinarlo. O también puede cerrar y hasta ahí llegó la persona jurídica, ¿no? Ah, muy bien. Con la explicación, muy bien. ¿Qué quería decirnos Nancy, creo que era? sí, licenciado, pero tal vez nos explique después. Mi pregunta era si una persona jurídica no puede, o sea, disfrutar el usufructo más de 30 años, una persona natural puede disfrutar más de 30 años, o esto va para ambos. Muy bien. Me encanta esa duda. Las características en la legislación civil boliviana sobre el usufructo, lo que establece la doctrina es una clara diferenciación entre el plazo para las personas naturales y el plazo para las personas jurídicas, porque también concibe que el usufructo, así como en la legislación comparada de la República de Argentina, puede constituirse a favor de personas naturales o a favor de personas jurídicas. Está clarísimo que todos sabemos qué es una persona natural y qué es una persona jurídica, ¿ya? Nuestro Código Civil establece que en el caso de las personas naturales, ¿sí?, el tope máximo de duración del usufructo es vitalicio, que quiere decir hasta la muerte del usufructuario, porque las personas naturales sí mueren, ¿cierto? Sus signos vitales sí cesan. Eso quiere decir que ese usufructo va a ser vitalicio, salvo que las partes se pongan de acuerdo, ¿sí?, y establezcan un tiempo definido. 5 años, 10 años, 15 años, no sé. Pero en el caso de las personas naturales, el plazo máximo es hasta el día de su muerte. Por eso se dice que es vitalicio. ¿Ya? Salvo acuerdo de partes. Pero cuando el usufructuario sea una persona jurídica, todos sabemos que la persona jurídica no es física, no es individual, no es de existencia real, como llamemos, es de existencia ultra individual. La duración máxima es 30 años. ¿Por qué? Porque primero que una persona jurídica no muere. El término morir no se puede utilizar en el caso de una persona jurídica, o sí se puede. ¿Podemos establecer que una persona jurídica muere? ¿Podemos decir que Coca-Cola se ha enfermado y ha muerto al mes de haberse enfermado? No, doctor. No. ¿Cuál sería el término correcto? ¿Qué ha cesado, doctor? Ha cesado, ha cerrado, ha quebrado. La quiebra de la persona jurídica, doctor. ¿Eh? Ese es el término correcto. ¿Cierto? De ahí que la ley muy sabiamente dice, cuando el usufructuario sea una persona jurídica, la duración del usufructo no podrá exceder de 30 años. Ese es mi tope, ese es mi máximo.
¿Por qué? Porque se trata de una persona jurídica que se ha constituido como usufructuario. Pero cuando el usufructuario sea una persona natural, el tope máximo es hasta el día de su fallecimiento, hasta el día de su muerte. Por eso se llama usufructo vitalicio. ¿Cierto? Esa es la clara diferenciación entre lo que es el usufructo vitalicio y el usufructo de persona jurídica. Por eso es que en la primera característica de la presentación que ustedes están viendo dice es un derecho temporal, nunca puede ser indefinido. Y en las otras dos dice por toda la vida del usufructuario vitalicio, persona natural. Si el usufructuario sería una persona jurídica, la duración del usufructo no podrá ser superior a los 30 años. Ojo con esa diferenciación. ¿Ya? Ojo con esa diferenciación. Cuidado que, siendo parte del examen, nos estemos confundiendo. Bien. ¿Cómo se constituye? A ver, ¿quién me puede decir qué significa constituir? ¿Qué significa constituir? ¿Por qué cosa está formado, doctor? Formar puede ser, ¿sí? Constituir querrá decir formar, crear, organizar. ¿O la unión de varias cosas, doctor? ¿Qué? La unión de varias cosas. Perfecto, Podría ser los elementos de la cual está formado. formado el usufructo. Constituir en términos claros quiere decir formar, organizar, crear, estructurar, configurar. Cuando hablamos de constitución del usufructo, vamos a entender de qué manera está formado, cómo se ha formado, cómo se ha establecido este usufructo. ¿Ya? Bien. Por un acto de voluntad, entonces el usufructo en la manera de constituir, en el cómo constituir, ¿sí? Es voluntario. ¿Puede adquirirse por usucapión en las condiciones determinadas para la propiedad? Sí, puede constituirse. Sin el ánimo de ser propietario, se puede establecer ser usufructuario. Muy poco frecuente, desde ya les digo, muy poco frecuente, pero la ley lo reconoce. El usufructo es siempre temporal y no puede durar más que la vida del usufructuario. Ya lo hemos definido. Persona natural hasta su muerte. Persona jurídica no podrá exceder más de 30 años. Y vuelve a repetir en la forma de constitución, el usufructo constituido en favor de una persona colectiva, que es lo mismo que una persona jurídica, no puede durar más de 30 años. El usufructo puede ser establecido sobre toda clase de bienes, muebles e inmuebles. Ahí el carácter genérico. ¿Ya? Ahí el carácter. Entonces, estamos empezando a ver cómo se va a constituir, se va a organizar, se va a formar el usufructo para la otorgación al usufructuario de un bien que no le pertenece. ¿Ok? A ver, para no cortar la idea, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, denme un par de segundos y les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Bien, enseguida les paso.